Reciban el cordial saludo a nombre del presente equipo de trabajo del curso Individuo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro. El equipo de trabajo está conformado por Zaida Magdeli Vázquez Uriarte y quienes hablan, Joel Fabián García Mijahuanca. En esta oportunidad hablaremos sobre un ecosistema único e importante del Perú, que tiene por nombre el bosque aluvial inundable. El objetivo de esta presentación es conocer, conservar y aprovechar de forma sostenible la biodiversidad y hacer un uso apropiado de los factores bióticos y abióticos que nos brinda este ecosistema, el bosque aluvial inundable, promoviendo el desarrollo económico local a través de actividades responsables como la agricultura, la educación ambiental, entre otros, garantizando así la protección de sus ecosistemas. Primero, hablemos de algunos datos generales. Este ecosistema alberga numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y en peligro. Esta área se ubica en la provincia de Puerto Inca, al noreste del distrito de Onoria, el departamento de Huánuco, y limita con la región Ucayali. Abarca una superficie aproximada de 1.038.741.41 hectáreas, que viene a ser un aproximado de 6.99% del territorio nacional en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Puno. Son ecosistemas de humedales frágiles y de alto valor bioecológico. Su importancia radica por el área que cubre, los recursos naturales y los servicios ambientales que ofrece. Su extensión en el Perú es de 135.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser el 18% del territorio nacional. Además, estos bosques almacenan grandes cantidades de carbono debajo del suelo, siendo importantes sumideros de este elemento químico para el Perú. Ahora les hablaré sobre los factores abióticos y bióticos que habitan en este ecosistema. En factores abióticos tenemos al agua, al suelo, la luz, la temperatura y la precipitación. El agua. Las inundaciones periódicas y la humedad en el suelo influyen en la dinámica del ecosistema. El suelo. Es la composición y estructura del suelo que afecta la disponibilidad de nutrientes y la vegetación. Luz. Es la cantidad de luz solar que llega al bosque y afecta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. La temperatura. La temperatura del aire y del agua, que influye en la actividad biológica y en la distribución de las especies. La precipitación. Es la cantidad y frecuencia de las lluvias que afecta la dinámica del ecosistema y la disponibilidad del agua. En los factores bióticos tenemos a la vegetación, la fauna y los microorganismos. La vegetación es la diversidad de plantas y árboles que habitan en este ecosistema. Tenemos tales como los árboles y las plantas herbáceas. En los árboles tenemos al cedro, al sauce y al ceibo. En las plantas herbáceas tenemos a las helicoñas, a las marantáceas, a las piperáceas y a las hierbas acuáticas. En la fauna es la variedad de animales que viven en el bosque, como las aves, los mamíferos, los reptiles y los anfibios, tales como el gato montés, coyote, liebre de cola negra, mapaches, pumas, tejones, la lechuza llanera, entre otros. Los microorganismos. Los microorganismos del suelo y del agua que descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes. Ahora, para seguir hablando más de este ecosistema, le doy paso a mi compañera Zaida. La población presente en el bosque aluvial inundable es diversa y es adaptada a las condiciones únicas de este ecosistema. En especies de plantas tenemos a los árboles, tales como el tornillo, como el cedro y como el aguano. En plantas acuáticas tenemos al lirio de agua y a la lechuga de agua. En especies animales tenemos a los mamíferos, tales como el monocoto, tenemos al tapir y al venado. En aves tenemos al águila, al loro y al tucán. En reptiles tenemos a la anaconda y al caimán. En anfibios tenemos a la rana y al sapo. Y en peces tenemos al paiche y al boquichico. Lo que el bosque aluvial inundable nos brinda. Ahora les hablaré sobre los recursos naturales, las cuales se clasifican en dos partes. En estas tenemos los recursos renovables y los recursos no renovables. Les empezaré a hablar sobre los recursos renovables. Empezaré con la madera, que es un recurso
que sirve para la construcción, que sirve para la elaboración de muebles, de mesas y de diversas cosas más. Después tenemos a las frutas y a los peces, que sirven para su economía y para su alimentación. Tenemos también a las plantas medicinales que les sirven para curar alguna enfermedad o alguna dolencia. Después tenemos a los recursos hídricos, que sirven para la renovación del ciclo de agua y para llevarles una reserva a las comunidades locales. Ahora les hablaré sobre los recursos no renovables, las cuales encontramos los minerales, tales como el oro, como el cobre y como diversos minerales más. También tenemos el petróleo, que es un recurso explotado para la producción de energía. Ahora les hablaré sobre las actividades que se desarrollan en esta zona. Les empezaré a hablar sobre los recursos económicos, en los cuales tenemos a la agricultura, con sus cultivos de maíz, sus cultivos de yuca, sus cultivos de arroz. También tenemos a la pesca, donde encontramos diferentes especies como lo es el bagre, como lo es el paiche, el boquichico, la sardina, pero también encontramos especies que migran como el salmón amazónico, como el dorado. Frutas como lo es el camu camu, lo es la pitahaya, lo es el mango y también la guayaba e infinidades de frutas más. También tenemos la extracción de nuestros recursos naturales, como la madera, como la minería, que son actividades que se desarrollan netamente en la zona. También tenemos el comercio local, donde desarrollan diversas actividades para que muestren sus artesanías, su medicina artesanal, pero también tenemos proyectos de protección, de conservación, para cuidar nuestra biodiversidad, como lo es la protección a la biodiversidad, como lo es la educación ambiental, que es sumamente importante para concientizar el cuidado de nuestros ecosistemas. También tenemos la restauración de hábitats, el monitoreo de las aguas, del aire. Y por último, pero no menos importante, tenemos el turismo, donde encontramos el ecoturismo, el turismo de aventura, donde encontramos los paseos en bote, el senderismo y diversas actividades más. Tenemos la observación de la vida silvestre y por último el turismo local o el turismo cultural, donde es mayormente la visita a comunidades locales. En conclusión, el bosque aluvial inundable constituye un ecosistema de estrategia en la Amazonía peruana debido a su gran riqueza biológica, su capacidad de regulación climática y su aporte tanto económico como cultural de su población local. No obstante, sus actividades antrópicas intensivas pueden generar una amenaza en su equilibrio local. Por ello, se hace imprescindible un enfoque de conservación y uso sostenible para poder asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo, tanto en el bienestar natural como en el bienestar humano. Por ello, cuidarla es tarea de todos. Cuidar el bosque aluvial hoy es asegurar un bienestar mañana. Muchas gracias.